Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro Internacional de Actualización de Consultoría Internacional Público-Privado, GALEM. En esta oportunidad, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso de auxiliar de fisioterapia y rehabilitación. La ponencia a cargo del curso es el licenciado Fran Castro Astete. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos apagados durante la ponencia, al menos que el licenciado solicite su participación. Y para los participantes que deseen solicitar material, clase grabada y el certificado se lo estará enviando por el chat. Licenciada, muy buenas noches, le doy el pase. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a todos los participantes. Mi nombre es el licenciado Fran Castro Astete. Esta vez estoy a cargo de brindarle el curso de lo que viene a ser auxiliar en fisioterapia y rehabilitación. Bien, empezamos con el curso de auxiliar de fisioterapia y rehabilitación. Bien, cuando hablamos de fisioterapia, muchos piensan que la fisioterapia solamente se basa en lo que viene a ser ejercicios, masajes y máquinas, ¿no? Muchas personas, pacientes, nos confunden con una persona que realiza los masajes, pero no viene al caso. Cuando hablamos de fisioterapia estamos hablando más que todo de una disciplina sanitaria, ¿no? Que lo que nos va a ayudar es a poder que el paciente tenga otra calidad de vida. Muchos de los fisioterapeutas, incluyo, trabajamos de formas distintas. Cada uno trata de buscar la manera de solucionar un problema. Pero sí, todos los fisioterapeutas tenemos la función que es basarnos en una figura multidisciplinaria para que nosotros podamos permitir que esta carrera ingrese a muchas áreas de la medicina. Por ejemplo, la fisioterapia no solamente es abarcar producto de una lesión, estamos abarcando en general. Hablamos de lo que es en traumatología, ¿no? En lesiones deportivas, hablamos en reumatología, hablamos en problemas neurológicos, también lo hablamos en lo que es la medicina natural. Ya conforme vamos pasando las diapositivas, se van a dar cuenta. ¿Alguien podría indicarme, por favor, si saben lo que viene a ser la fisioterapia en lo que son los agentes físicos y la terapia manual? En una parte está indicado, pero es ya lo lleva a una forma de concepto, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la terapia manual, estamos refiriéndonos no solamente de masajes, como lo indiqué al inicio, estamos tratando también de realizar lo que es el método linfático. Nosotros trabajamos mayormente los terapeutas con los dos principales dedos para encontrar el punto gatillo de un músculo. Trabajamos con los dos dedos pulgares. ¿Por qué? Porque son los dedos que no tienen un sensor para que al paciente no le produzca el dolor. Nosotros tratar de ubicar dónde es que tiene esa contractura muscular. Por ejemplo, la técnica manual también la usamos en lo que viene a ser en los ejercicios, los estiramientos, cuando hay lesiones articulares o lesiones o patologías musculoesqueléticas, cuando hablamos de la musculatura y a la vez de alguna articulación. Cuando hablamos también de fisioterapia, la fisioterapia nos brinda muchos beneficios en el antes de una lesión y en postoperatorio. Ejemplo, cuando nosotros hacemos la fisioterapia o le incluimos la fisioterapia en nuestras vidas, vamos a hacer que evitemos a tener una lesión más adelante. Por ejemplo, personas que trabajan mucho tiempo sentadas en una computadora o incluso las mismas maestras que brindan clases en colegios, universidades, etcétera, si ellas le añadieran la fisioterapia a su ritmo de vida, va a evitar a que esa paciente posiblemente sufra de una escoliosis, de una mala postura, de un relajamiento nervioso o muscular. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, esos son los beneficios que nos brinda la fisioterapia antes, ¿no? Tratar de prevenir una lesión o una enfermedad o una patología.
cuando hablamos de del beneficio de la fisioterapia dentro de ya de una lesión, es ahí donde nosotros tenemos que hacer, como se dice, muchas cosas para que el paciente se recupere, el paciente esté totalmente satisfecho con el trabajo que nosotros realizamos. Aquí, lo más importante y fundamental para que uno tenga la precisión, ¿no?, ante un paciente con la patología que presenta. Por ejemplo, hablamos del estudio estructural y funcional del ser humano. Aquí, cuando hablamos del estudio estructural, nos referimos a la anatomía, y funcional nos referimos a la fisiología humana. Por ejemplo, aquí yo les doy un consejo, ¿no? Cuando hablamos de anatomía y fisiología, no es que tratemos de buscarle un concepto, sino una definición. Porque la definición lo que te va a ayudar, la fisioterapia, es que tú le des un resultado y una excelente evaluación a tu paciente. Por ejemplo, cuando hablo de una definición de anatomía humana, estamos hablando de la ciencia de las estructuras corporales y relaciones entre ellas, ¿no? Los músculos, los funcionamientos de los músculos, pero aquí ingresa la fisiología, que viene a ser la ciencia que estudia las funciones corporales, es decir, cómo funciona. Por ejemplo, ustedes saben qué sistema es el que le da el funcionamiento a los músculos. Claro, el sistema nervioso. Correcto, es el sistema nervioso. Claro, perfecto. Sí, el sistema nervioso es el que me le da el funcionamiento a los músculos. Por eso que hay pacientes que sufren de una hemiplegia, ¿no?, que la médula espinal fue lesionada y pierden la mitad del cuerpo, que no le funciona, no sienten lo que ellos refieren, por ejemplo, y existen demasiados movimientos involuntarios, que por ejemplo está postrado en una cama, pero siente que, por ejemplo, ¡boom!, la pierna reaccionó sola, y cuando él intenta hacerlo, no logra hacerlo. ¿Por qué? Porque está afectado la médula espinal y es ahí donde está todo mi sistema nervioso. Para los que han llevado una anatomía al menos básica, nosotros en la fisioterapia nos vamos a enfocar lo más importante en los músculos que vienen a ser superficiales, ya más allá de los profundos, ¿no? Por ejemplo, digamos en este caso, en este curso, al ser auxiliar, lo que a usted le va a ayudar la anatomía básica es que, por ejemplo, cuando el paciente viene referido por un médico especialista, ¿no?, o ya sea por un mismo licenciado en fisioterapia, es que nosotros en la fisioterapia indicamos los músculos que están superficiales, ¿ya? Entonces, eso es lo que le va a ayudar a ustedes en una anatomía básica. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Paciente que tiene una cervicalgia, ¿ya?, pero a la vez también tiene lo que viene a ser adormecimientos de los brazos, adormecimiento de las manos, dolores de los hombros, dolores de escápulas. Entonces, ¿a qué es lo que yo estoy refiriendo cuando hay un paciente que me indica cervicalgia? ¿Por qué se están produciendo todos esos adormecimientos en los hombros, en los brazos, dolores escapulares? Es siempre que antes de hacer algún curso, siempre, muchachos, tienen que al menos llevar una anatomía básica o una patología, ¿ya? Porque si, miren, yo les pregunto y no hay una respuesta, entonces no voy a poder seguir preguntándoles a las más profundidades de patologías, que eso es lo que más importante ustedes tienen que saber, ¿no? Si, por ejemplo, viene un paciente y le dice, un paciente deportivo, y le dice, licenciado, auxiliar, ¿sabe qué? El día de ayer estuve jugando un fulbito, me hice un esguince, pero ¿sabe qué? No se me inflamó, no hizo una bursa sinovial, pero a pesar cada vez que piso, siento hincones. Si ustedes no saben lo que es la anatomía básica, no han llevado al menos la anatomía básica, no le van a poder diagnosticar a sus pacientes. Claro, exactamente, hay un nervio afectado ahí, es correcto, ¿no? Bueno, un alumno de lo que viene a ser quiropraxia sabe muy bien cuáles son las funciones que hace la columna, cuáles son los nervios que salen de la columna, ¿correcto? Por ejemplo, digamos que tu paciente viene y te indica todos esos síntomas. Bueno, al llevar el curso de lo que es quiropraxia, más o menos tú te identificas a qué nervio crees tú que tu zona cervical lo está atacando. Por ejemplo, con todas las patologías que yo te he indicado, los síntomas que te he indicado, más o menos te adaptas tú a qué nervio está siendo afectado por parte de tu zona cervical, al ser oprimido o al ser presionado.
Claro, o sea, por ejemplo, tiene tu paciente, yo soy tu paciente, ¿correcto? Te digo, mira, Jean-Pierre, o auxiliar Jean-Pierre, o licenciado Jean-Pierre, yo tengo dolores cervicales, mucho dolor de cabeza, adormecimiento en los brazos, adormecimientos en las manos, dolores escapulares. Estamos hablando de una zona muscular. Cuando hablo de las zonas escapulares, ya estamos hablando de músculos. Yo refiero a todos esos dolores. ¿Qué crees tú que a tu paciente, qué nervio es el que está afectando? ¿No? Digamos, si tú has llevado una anatomía y una fisiología básica al menos, ¿crees tú saber qué nervio es el que está siendo afectado? Claro. Por ejemplo, si ustedes agarrarían un libro de anatomía humana, por ejemplo, en un libro de anatomía de imágenes, que como es la de Frank Netter, la que usamos todos en la rama de la medicina, ahí te va a indicar qué nervio está saliendo desde tu cervical 1, cervical 2, cervical 3, viene a ser tu nervio raquídeo, ¿no? Y si, por ejemplo, tu paciente te indica, tengo adormecimientos en el dedo pulgar y solamente en el dedo meñique, solamente en esos dos, yo busco, me voy a mi Frank Netter y encuentro, wow, viene a ser el nervio radial y el nervio cubital de ahora el que está siendo afectado, ya no el nervio raquídeo. Entonces, ustedes, al tener a la mano un libro de anatomía básico, ¿no? Y un libro de imágenes, como es el de Frank Netter, ustedes van a poder hacer con seguridad una evaluación y van a poder hacer con seguridad, más que todo, el tratamiento a su paciente, sabiendo más que todo eso. Porque, ojo, la fisioterapia no es solamente hacer masajes, lo vuelvo a repetir, uno también llega a evaluar a sus pacientes, uno también tiene que hacer que sus pacientes pasen consulta y no solamente dejarme llevar por un médico especialista, porque para ello también nosotros llevamos el curso de anatomía y fisiología humana, ¿correcto? Aquí nos enfocamos acá, lo más importante. Este es prácticamente el 70% de la fisioterapia, la biomecánica, ¿ya? ¿Alguien sabe más o menos a lo que me refiero cuando hablo de biomecánica del cuerpo humano? ¿Saben ustedes más o menos una pequeña definición que tengan? Bien, chicos, les explico. La biomecánica es en la rama de la fisioterapia, es fundamental. Es lo que, como lo vuelvo a repetir, es el 70-80% de lo que yo voy a diagnosticar en un paciente. ¿Ok? Es lo que yo voy a hacer aquí. Por ejemplo, la biomecánica es la encargada del estudio, del análisis del movimiento del cuerpo, ¿correcto? ¿En qué objetivo yo tengo que realizar la biomecánica en un paciente? Lo que yo tengo que hacer es, primero, hacerle una evaluación de movilidad a mi paciente y de acuerdo a eso le voy a dar una solución yo. El objetivo es solucionar el problema, ¿no? Los problemas anatómicos o tanto los problemas de movimientos. Por ejemplo, digamos, en los movimientos articulares, como en palancas, ejes, digamos, tiene un paciente que me indica y me dices, sufro de dolencias en el hombro, no puedo mover mi hombro, ¿no? Licenciado, no puedo mover mi hombro. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Se me prendió el foco, ¿no? Mi libro de anatomía humana, Frank Netter, busco cuáles son las articulaciones y qué músculos están cubriendo esas articulaciones. Vamos, nos ubicamos en el trapecio, buscamos en la parte escapular y aquí en las articulaciones busco el acromio y el manguito rotador. Una vez que yo esté enfocado ahí, yo voy a hacerle a mi paciente una evaluación. ¿Qué evaluación voy a hacerle yo? Por ejemplo, en la fisioterapia, agarramos una soguita, agarramos una liga y hacemos que el paciente mueva. Si yo veo que ese paciente no me da una fuerza y veo que ese paciente ni bien jala, me indica hay un dolor, ese paciente en el tema de la biomecánica está totalmente, la articulación está totalmente lesionada. Pero más allá de eso, que yo no puedo decirle, su manguito rotador es el que está lesionado. Ojo, ahí también me va a ayudar el libro, porque yo me voy a enfocar también en los temas de los tendones.
porque el tendón es el que me va a permitir que mi articulación, que está conectada al músculo, haga una extensión y una flexión. Por eso que la biomecánica en la fisioterapia es lo más importante y fundamental. Entonces, si yo veo a mi paciente que mi paciente no puede hacer fuerza, no puede levantar el hombro, ajá, ¿dónde tengo que trabajar primero? ¿Alguien podría indicarme dónde es lo que yo tendría que trabajar primero al momento que yo diagnostico a mi paciente con síndrome del manguito rotador? Al trabajar los tendones, el tendón ya viene a ser la segunda fase. La primera fase, la principal. La fuerza. Más allá de la fuerza, claro. ¿Quién me va a generar la fuerza? ¿Quién es el que me genera? Exactamente. Ahí es donde yo tengo que ir primero a ver cómo está ese músculo. ¿Qué es lo que hago? Mis 2 dedos pulgares, oprimo ese músculo, indico al paciente, ¿hay dolor? Si el paciente me indica, sí, ok, acá hay contractura muscular. Una vez que yo comience a soltar ese músculo, ok, paso a la segunda fase de los tendones. ¿Qué es lo que tengo que realizar ahí? Les expliqué. ¿Qué hace el tendón? ¿Qué función realiza un tendón en la parte articular y muscular? El tendón, les explico, el tendón es el que une una articulación a un músculo, ¿correcto? Es una pequeña liga. Esa liguita lo que me va a permitir es hacer una flexión y una extensión. Cuando ese tendón está totalmente oprimido, inflamado, yo no voy a hacer una flexión ni una extensión porque no hay quien me sujete el músculo a la articulación y lo pueda hacer que se estire, ¿ya? Entonces, si yo ya diagnostiqué mi músculo, ya estuvo contracturado, pero ya lo liberé y el paciente ahora me indica que no hay dolor y que tiene un poquito de movilidad, vamos a trabajar al tendón. ¿En qué forma? Agarro nuevamente mi liga y le hago al paciente, jala la liga, haz flexión y extensión. Si mi paciente me indica, sabe que lo hago un poquito, pero aún hay dolor, entonces ahí es donde yo tengo que trabajar al tendón. ¿Cómo creen ustedes que nosotros podemos trabajar a un tendón? Si, por ejemplo, el paciente ya liberamos al músculo y el paciente ahora ya me indica que no hay mucho dolor, pero ahora yo comienzo a trabajar con el tendón y le digo, hazme flexión y extensión, y él me indica que hay un dolor, ¿cómo yo puedo trabajar con ese tendón? ¿Cómo puedo hacer que ese tendón se me desinflame? Claro, pero ahorita nosotros estamos en la terapia manual y el paciente está pasando una consulta. Ahorita, en este momento, al paciente que ya está pasando una consulta, yo todavía no puedo actuar con aparatología. Lo que yo tengo que actuar ahorita con el paciente es primero con mis manos. ¿Cómo hago yo ubico un tendón? Una vez, por eso ahí ustedes con el libro de Frank Netter, que están las imágenes, ustedes van a saber al músculo que ya liberaron y en qué altura está su tendón. Con el dedo pulgar, ustedes le hacen una presión buscando ese tendón, mantienen presionado y le dicen al paciente, mueve. Si el paciente estira, flexiona y hace extensión de la parte del hombro, sin referir dolor, es porque ese tendón ya está inflamado. Bueno, al momento que yo le hago una presión, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es haciéndole un adormecimiento y por eso que el paciente lo realiza. Ok, ahí es donde a mí se me prende todo y digo, el paciente tiene síndrome del manguito rotador, pero también hay una tendinitis que no le permite hacer una flexión y una extensión. Vamos, ahora vamos a ¿qué? A hacer una valoración funcional muscular. Una vez que yo ya hice mi parte biomecánica, ahora lo que yo voy a hacer es una valoración funcional muscular. ¿Cómo es una valoración funcional muscular? ¿Alguien sabe cómo es una valoración funcional muscular? Una valoración de síndrome del dolor hacia el paciente. Correcto, muy bien. Eso de ahí es una valoración funcional muscular. Hacerle la escala del dolor al paciente para que uno tenga el conocimiento, ¿no? De cómo voy a tratar, cómo voy a atender yo a mi paciente. Por eso es muy importante que tanto el licenciado como el auxiliar o como el técnico tienen que tener una historia fisioterapéutica. No pueden evadir la valoración funcional muscular. Una vez que ustedes tengan la valoración funcional muscular, ustedes van a poder decirle al paciente cómo le fue en la primera sesión cuando usted llegó con un 10 de dolor. Vamos por la segunda sesión. ¿Cómo está? Doctor, licenciado, voy por un 8. Muy bien. Continuamos a la siguiente sesión.
doctor, vamos por un 4, excelente. Una vez que yo llegue en el punto 2, es porque ese paciente me dio una respuesta positiva, ¿no? Entonces, la valoración funcional lo que me va a permitir es saber cómo está con el tema del dolor, cómo está con la pérdida de movilidad, cómo está con el tema de la fuerza y cómo está con las alteraciones, ¿ya? Por ejemplo, si viene un paciente, hablemos del mismo paciente con el manguito rotador, ¿ok? No hay que cambiar. Viene el paciente, ya, tú le dijiste, señor, al momento que usted llegó, ¿cuánto de dolor tuvo usted? Entonces el paciente va a referir, yo vine con un 10. Ok, y al momento que yo le hago la presión con mi dedo pulgar, ¿cuánto refiere el dolor? Uy, me baja como un 5, como un 4. Entonces yo diagnostico ahí que hay una tendinitis. Hay una tendinitis del manguito rotador. Nosotros sabemos que si yo ya liberé a mi músculo, pero ojo, hay que saber cuándo ese paciente está con el tendón inflamado. Como yo ya sé que el tendón es una cuerda que une a un músculo o una articulación, yo ya voy a saber que al momento que mi paciente hace una flexión y una extensión y le produce el dolor, yo sé que mi músculo, la parte del tendón está siendo afectada. Si el paciente hace una flexión y una extensión y no hay dolor, pero al momento que el paciente quiere levantar o uno le palpita y hay dolor, entonces yo estoy hablando de la zona muscular, ya no estoy hablando de una zona de tendón. Entendí. ¿Correcto? Entendí. Ok. Una consulta. ¿Y cuál sería el diagnóstico cuál sería el diagnóstico que tendríamos que dar si el manguito rotador se sale o se mueve constantemente en el hombro? Ya. Cuando yo hablo de que solamente hay dolor, solamente hay un dolor al momento de la flexión, de la extensión, del levantamiento, de cuando me tocan, siento el dolor, al dolor al despertarme. Doctor, pero cuando yo estoy haciendo mis cosas, lo hago bonito, no me duele absolutamente nada. La cosa es cuando yo ya voy a descansar, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que sucede al momento que él está haciendo sus cosas? No siente absolutamente nada, pero la cosa es que cuando ya va a descansar, comienza con todos los dolores. ¿Qué es lo que creen ustedes que está sucediendo ahí? Para poder llegar a ese diagnóstico ya final. Cuando yo estoy en movimiento, mis músculos comienzan a calentar, mis tendones comienzan a calentar y están haciendo un agente físico internamente de forma natural. Entonces, yo estoy calentando, ya no siento dolor, ya me calmó, entonces, pucha, bacán, pero al momento que yo descanso, ya mi músculo de lo que tanto ha trabajado está cansado, débil, lo que va a hacer es contraerse mi músculo, cansado, el tendón va a tratar de luchar, de conectarse con esa articulación y tampoco va a funcionar y se va a cansar y comienzo nuevamente con los dolores. Al momento de despertarme nuevamente voy a sentir todos los dolores. Entonces, cuando el paciente venga y te diga todos esos síntomas, es por eso que también uno también tiene que ir preguntándole, haciéndole las exploraciones, para que uno pueda saber, porque no todos los pacientes te indican todo lo que sienten. Entonces, yo voy a referir ahí que hay un síndrome del manguito rotador. ¿Por qué se le denomina síndrome del manguito rotador? Porque la lesión, ¿correcto?, empezó en la parte del hombro. Una vez que ya empezó en la parte del hombro, va a atacar mis músculos que cubren, que se conectan junto con ese tendón. Estamos hablando del trapecio, estamos hablando de un subescapular, estamos hablando de las paletitas, que mucha gente, la gente los conoce como paletitas, viene a ser la zona escapular. Entonces, todo eso está siendo afectado. Incluso hay pacientes que tienen hasta ser afectado la parte de los bíceps, de los tríceps. Entonces, a eso yo le denomino síndrome del manguito rotador, porque no hubo una lesión muscular, no hubo un desgarre muscular, no hubo un golpe en la zona muscular. Funciones físicas. Creo que muchos, el mismo título que indico, funciones físicas. Más o menos alguien tiene un ejemplo de cómo funciona la fisioterapia en una disfunción física. Ejemplo, a ver, cuando hablo de una artrosis, ¿estoy hablando de una disfunción física? ¿Por qué cuando yo hablo de una artrosis estoy hablando de una disfunción física? A ver, a diferencia de un paciente que, por ejemplo, usa las muletas porque tuvo un accidente y perdió una pierna, por ejemplo, ahí el paciente ya pierde una pierna y ya tiene una disfunción física.
Pero ¿por qué cuando el paciente tiene una artrosis o una artritis, también estoy hablando de una disfunción física? Correcto. Les explico. Cuando yo hablo de una disfunción física, en este caso hay conceptos que sí han llegado, como me están indicando, de que viene a ser una disfunción física. Pero en este caso, cuando yo hablo de una artrosis, por ejemplo, yo tengo un familiar, mi abuelita, la abuelita de alguien o el abuelo, sufre de una artrosis, al menos cojea, ¿no? Camina pero cojeando. A un paciente que no tiene la pierna y necesita una ayuda, un apoyo mediante pues un andador o mediante pues una silla de ruedas o mediante unas muletas. Entonces, ¿por qué también se le denomina a la artritis o una artrosis, una disfunción física? Sí, doctor, hay pacientes que tienen esa enfermedad y caminan, como hay otros que la tienen y bueno, ya las articulaciones están dobladas y ya no puede moverse, ya no puede caminar, que genera mucho dolor. Aquí nos vamos en la última partecita que dice las disfunciones generan patologías. ¿Por qué? Si el paciente tiene artrosis es una disfunción física. ¿Por qué? Porque el paciente con tener la artrosis le sigue generando. Por ejemplo, hablemos de una artrosis juvenil, ¿ya? Un paciente de 23 años que tuvo, le diagnosticaron artrosis juvenil. Ese paciente, como es joven, no le importa, es un deportista, sigue para adelante. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Que lo que inició, al final va a llegar a doblársele la rodilla y ya no va a poder ni caminar. Entonces, las disfunciones físicas no solamente viene a ser, porque el paciente está con una piernita que le imputaron, producto de una diabetes o producto de un accidente que tuvo, o mire, ese paciente no tiene un bracito, ¿no? Entonces, no solamente estamos hablando de esas disfunciones físicas, también estamos hablando de patologías, que uno mismo genera esas disfunciones físicas, de generar una artrosis. Por ejemplo, el médico reumatólogo, traumatólogo me dijo, doctor, señora, usted también tiene una artritis, ¿okay? Usted tiene una artritis, doctor. Perdón, paciente. Yo como paciente, bueno, doctor, ¿en qué grado la tengo? Bueno, estás en un grado 1, ¿no? Recién estás empezando, pero si tú no haces caso a lo que yo te indico, vas a llegar a tener un grado 4, un grado 5 y tu articulación se te va a doblar, ¿no? Va a llegar un momento que hasta se te puede romper o puedes llegar a tener una osteoporosis. Ok, para muchos, esto les digo para muchos, porque antes yo también me incluía. Yo digo, si el paciente tiene una artritis grado 1, la fisioterapia puede ayudar a que ese paciente evite llegar al grado 2, grado 3. ¿Ustedes creen que la fisioterapia lo puede lograr? A ver, para responderte a tu pregunta, no, cuando yo estoy hablando de un músculo lesionado, un músculo desgarrado, no estoy hablando de una disfunción física. ¿Por qué? Porque mi músculo solo se regenera. Mi músculo no es como una articulación, que una articulación cuando ya está dañada ya no se regenera. El músculo solo se regenera, ¿ya? Entonces no vamos a indicar eso como una disfunción física. Si uno lo deja de costado y le va a decir en su casa, ponme hielo o frótame con esta cremita, y obvio que ese músculo pues está un poco lesionado y si tú no lo ayudas a que se regenere rápido, vas a seguir dando. Es como una heridita que te hiciste. Cuando eso está cicatrizando, te comienza a picar, lo rascas, la herida se te va a hacer más grande. Igualito pero al final se regenera la piel. Igualito es el músculo. Igualito es el músculo. El músculo solo se regenera. Bien. Hacia la pregunta que yo generé sobre el tema de la artritis, cuando viene un paciente y yo lo puedo frenar, cuando hablamos de frenar, es que vamos a darle otra calidad de vida. Ahí es donde muchos pacientes, y para eso están ustedes, que cuando viene el paciente y te dice, tú sabes que de la artritis y la artrosis no me voy a curar, así que no me engañes. Claro, pero ¿qué es lo que va a hacer la fisioterapia? Un buen fisioterapeuta, uno que está enfocado en su carrera, va a decir, yo no la voy a curar, yo no la voy a sanar, pero lo que voy a hacer es que su grado 1 no llegue hasta su grado 2 o llegue a un grado 3, pero es una enfermedad degenerativa que se me va a seguir desgastando, claro, pero si usted le da igual, usted continúa haciendo sus quehaceres, alzando peso, todo, ese grado 1 que lo tuvo ayer, de aquí en una semana va a estar en grado 2. En cambio, con una fisioterapia, con este otro estilo de vida, otra calidad de vida, por lo menos va a poder aguantar hasta unos 5 o 6 meses que va a llegar al grado 2. Eso es lo que hace una fisioterapia, chicos. No se equivoquen, no piensen que la fisioterapia es solamente hacer el masaje y calmar el dolor. No, frena que ese de ahí avance mucho más rápido. ¿Ya?
Si, por ejemplo, respecto hacia la artritis, viene un paciente y le dice, tengo artritis, y bueno, a veces hay médicos que dicen, señora, usted tiene artritis, usted tiene artrosis, ¿sabe qué? Va a llegar a su casa y no va a hacer nada, usted va a estar con la pata levantada y absolutamente nada. ¿Ustedes creen, chicos, que al tener artritis, el descansar va a ayudar a ese paciente a que no avance esa lesión? Bueno, más que todo musculoesquelética, ¿ya? No solamente músculo, porque estamos hablando de la rodilla, una articular. Si, por ejemplo, mi paciente tiene artrosis, yo lo mando a descansar, ¿qué va a hacer? ¿La enfermedad avance o que se frene un poco? No, va a avanzar. ¿Por qué? ¿Por qué va a avanzar esa artrosis, la artrosis, y no es como la artritis que cuando yo camino me va a calmar, y la artrosis cuando yo descanso solamente me va a calmar? Claro. Para iniciar esto de aquí, para yo decirle a mi paciente, sabe que usted tiene artritis, va a descansar, usted tiene artrosis, va a caminar, usted tiene artrosis, va a descansar, y usted tiene artritis, se va a poner a caminar, a correr. ¿Saben cuál es la diferencia entre una artritis y una artrosis? Para que yo pueda indicarle a mi paciente que va a descansar, con la otra enfermedad va a tener que caminar. Los dos vienen a ser una enfermedad crónica. Empieza como agudo y al final se hace crónico, ¿correcto? Es una artritis. La artritis es la inflamación de las articulaciones. Esa es una artritis. La artrosis es el desgaste del cartílago que está en medio de dos articulaciones. Esa es la diferencia. Entonces, si mi paciente tiene artritis y yo sé que es inflamaciones de las articulaciones, al momento que yo lo haga descansar, lo va a empeorar. En cambio, si yo lo hago caminar, lo hago que haga ejercicios, todo, entonces, ¿qué es lo que va a hacer eso de ahí? Que mis articulaciones se calienten y eviten el dolor. En cambio, en una artrosis, mi paciente no puede excederse en caminar ni excederse en hacer ejercicios. ¿Por qué? Porque al momento que mi paciente haga ejercicios, va a seguir desgastando ese cartílago que está en medio de las dos articulaciones, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber al momento de diagnosticar a su paciente, las diferencias entre esas dos patologías, ¿correcto? Ahora, ¿alguien me podría decir qué es una osteoporosis y qué creen ustedes que deberían hacer los pacientes al saber ya el ejercicio que tiene que hacer un paciente que tiene artritis y un paciente que tiene artrosis? ¿Pueden indicarme qué es una osteoporosis y a qué ejercicio ustedes creen que le haría bien a ese paciente? Por ejemplo, digamos, ¿qué tratamiento crees tú darle a tu paciente que tiene osteoporosis? Ya entendiendo más o menos qué tratamiento ya le diste a tu paciente de artritis y a tu paciente de artrosis. Cuando mi paciente tiene osteoporosis, ¿ya? Lo primero que yo tengo que hacer es mandarle a colocarse una férula, ¿correcto? Que es un inmovilizador. No es un yeso, es una férula, estamos hablando de por ejemplo, si mi paciente tiene osteoporosis en la rodilla, estamos hablando de lo que viene a ser una rodillera de comprensión para que esa rodilla esté estable. Si hablamos de la columna, una faja dorsolumbar o lumbosacro o cérvico-dorsal, para que mi paciente tenga esa rigidez, porque un paciente con osteoporosis, como dijo Jean-Pierre, es cierto, son desgaste de las articulaciones y generan poros, que esos poros van perforando la articulación, que en un falso movimiento, un ejercicio mal realizado, es romper esa articulación. Ajá, muy bien, chicos. Mira, ahí ahorita que me estás indicando sobre la alimentación, muchachos. ¿Ustedes creen que la mandarina y la naranja ayudan en un tema de inflamación? Porque este secretito, míreme, quienes hablan también tienen la especialidad en lo que es alimentación terapéutica, ¿ok? Por ejemplo, ¿ustedes creen que la naranja, la mandarina ayuda? Lo único que hace es empeorar la inflamación. Les explico, chicos, la mandarina y la naranja, se los digo de forma particular, de licenciado hacia pacientes que me ha pasado. La mandarina y la naranja lo que genera solamente es inflamación articular, inflamación en el tema de tendón. ¿Por qué? Muchos dirán, no, licenciado, usted está loco, mentira, no, nos está engañando. No, chicos. La mandarina y la naranja contiene fructosa. Producir fructosa, esas dos frutas generan demasiados aminoácidos. Al generar demasiados aminoácidos, lo que van a hacer es que mi zona biliar lance líquidos inflamatorios, ¿no? Ácido inflamatorio, y eso es lo que va a empeorar.
Pues si ustedes tienen pacientes con temas de inflamaciones, denle naranja o mandarina y van a ver que el dolor es mucho más fuerte de cómo estaba. Ustedes le retiran esas dos frutas, se van a dar cuenta que el dolor ha disminuido o el dolor ha desaparecido. ¿Alguien tenía alguna duda sobre ello? ¿Por qué? Porque genera esas dos frutas contienen muchos aminoácidos. Al tener muchos aminoácidos mi cuerpo, va a hacer que mi zona biliar ande mucho líquido, mucho ácido inflamatorio, y eso es lo que va a empeorar cuando hay una inflamación. Te lo digo porque le he practicado con pacientes, he llevado ese curso de alimentación terapéutica y se van a dar cuenta que es verdad, es cierto eso de ahí. Ahora, licenciado, ¿cuál otro alimento que... Cuando hablamos mayormente de los cítricos, contienen aminoácidos, pero no en exceso como lo contiene la naranja y la mandarina. Las dos frutas son los que contienen más aminoácidos. Después el resto no. Cuando el chico que me habló me dijo sobre las vitaminas, que el colágeno que lleva las vitaminas C, son ya que vienen procesados, ¿no? Igual como que tú vayas y te inyectes vitamina C a tu cuerpo, no te estás colocando naranja y no te estás colocando mandarina. Están haciendo una parte de la bioquímica para que llegue a tu cuerpo. Entonces es totalmente distinto, Claro, hay frutas que ayudan, más que todo, por ejemplo, en este caso, el plátano que contiene vitamina K, ayuda y contiene potasio, me ayuda con el tema de los nervios, me ayuda con el tema también de lo que son mis defensas, ¿ya? Pero frutas específicas no hay, en excepto, como vuelvo a repetir, esas dos frutas. Por ejemplo, la señorita que me indicó sobre la kiwi, excelente fruta, es una fruta que contiene, es antiinflamatoria, ¿ya? Y ayuda bastante en ese tema, ¿correcto? Pero después una fruta específica que mi paciente coma todos los días, no es necesario que solamente una sola fruta. De repente hay algunos que conocen la pitahaya, la fruta del dragón, que es excelente también. En el tema de la cúrcuma, chicos, cúrcuma, de repente algunos lo conocen como cúrcuma, otros lo conocen como el palillo, pero el palillo natural, que no viene a ser ya procesado, que lo venden en petitos, sino la cúrcuma. Ese de ahí, chicos, es un potente antiinflamatorio. Trabaja como en la medicina natural en enfermedades reumatológicas y traumatológicas. Busquen sobre la cúrcuma y se van a dar cuenta qué beneficios tiene. Bien, también porque la pimienta viene a ser, también es un alimento que viene a ser inflamatorio. Pero ojo, la pimienta puede también, en exceso de pimienta negra, puede generar cálculos. ¿Ya? Puede generar cálculos. Claro, en el tema de las aparatologías, con el tema de Pilatos, es muy buena opción, pero como lo vuelvo a indicar, si es un paciente de artritis, lo que uno tiene que hacer es también, aparte de la aparatología, indicarle a tu paciente, sabes que camina por unos 20 minutos al día para que tu dolor también disminuya, para que tu articulación se caliente. Con el tema de la artritis, chicos, no vayan a pensar de que mientras que yo hago ejercicios, mi articulación va a desgastar, no, más bien va a ayudar a que cuando llegue al grado 2 no sea rápido, sino vaya lento y al paciente le calme las molestias y el dolor. ¿Estamos claros? Aparte, las frutas, también chicos, sobre que me comentó, si no me acuerdo, Jean-Pierre, creo, me habló sobre el colágeno. ¿Ustedes creen que el colágeno que venden en las farmacias de distintos precios sea una excelente opción a que yo consuma y me va a regenerar el cartílago, me va a ayudar a prevenir, me va a ayudar al menos en el dolor? Mírenme, hay varios tipos de colágenos, ¿ya? A nivel internacional. Cuando hablo de un colágeno que contiene cartílago de tiburón, un colágeno que contiene vitamina C, un colágeno que contiene el otro, colágeno que contiene un montón de cosas. Eso de ahí, no se dejen engañar, chicos, eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque si existiera un colágeno específico de los que venden en las farmacias, existieran de distintos precios. No me digan, el de acá vale más porque es mejor en el tema de funcionalidad. El de acá es un poquito más barato porque no te hace efecto muy rápido, pero también al final te hace efecto. Pero eso es mentira, chicos. El colágeno ayuda. Nuestro cuerpo necesita colágeno, las articulaciones necesitan colágeno, ¿ya? El colágeno ustedes lo pueden encontrar de forma natural, como usted me indica sobre su paciente que le dijo sobre la gelatina de pata. Excelente, eso es muy bueno. Bueno, pueden hacerlo de las patitas de pollo también, su caldito de patitas de pollo,
de la pata que me está indicando la gelatina de pata, incluso hasta la de la misma gelatina, gelatinas que son naturales, que no contienen azúcares. Son muy buenas. Eso también lo va a ayudar, pero a prevenir. Una vez que yo tenga ya la lesión, el colágeno lo que va a hacer, dentro de que yo tenga la lesión, solamente, como vuelvo a repetir, un freno. Solamente un freno, pero no lo va a curar. Hay colágenos, como lo vuelvo a repetir, que venden en pastilla, en polvo, chicos, eso es falso. Ahora, la glucosamina. La glucosamina es como el suero de leche, ¿ya? La glucosamina es excelente también, ¿ya? La glucosamina, ¿en dónde la encuentran? Eso sí la venden exclusivamente en pastillas. La glucosamina sí es buena. De eso también doy hecho que es excelente, excelente medicamento. La diferencia entre colágeno y cartílago de tiburón. Sí. El cartílago de tiburón sí, es similar, sino que la diferencia del cartílago de tiburón que va a actuar como una glucosamina. Pero como para que consigan el cartílago de tiburón, pues tienes que saber cuál es el cartílago de tiburón, porque en sí hay gente que te vende harina de pescado y por el simple hecho que sale el olor a mar, dicen que es la cartílago de tiburón, pues, ¿no? Hay que saber comprarlo. En este caso es mejor la glucosamina. Ajá, la glucosamina. La glucosamina es muy bueno. ¿Sí? El colágeno, como lo vuelvo a repetir, va antes de que mi paciente, por ejemplo, digamos en mi paciente que ya tengo a partir de 55 años para adelante. Es muy bueno que ese como paciente... prevención. Exactamente. Como tratamiento de prevención. Correcto, así es. Pero, ¿cómo podríamos usar aparte? Porque muchas veces los pacientes preguntan, ¿por cuántos años eso empieza? O sea, ¿cuántos años tengo que tomar para que eso empiece a hacer efecto en mi organismo? Claro. En el tema del colágeno, uno lo puede consumir a partir de los 50 en lo que son mujeres y a partir de los 55 en lo que son los hombres, ya como una prevención en la cual no es consumirlo durante muchísimos años, no. Uno lo puede consumir hasta en 2, 3, hasta 5 meses, incluso hasta medio año, que son 6 meses, vas a encontrar tus resultados. No es necesario consumirlo muchos años para encontrar un resultado. Pero como lo voy a repetir, cuando son de forma natural, porque si uno lo consume de forma envasada, uno no sabe si realmente se están vendiendo el colágeno o no. Excelente también. Al igual que la de gelatina de pata de res, igual que las patitas de pollo, tiene colágeno. Muy bueno. Incluso de las escamas del pescado, uno las hace hervir, las cuela y cuando uno la mete a la refrigeradora hace una especie de gelatinita. Eso lo puede consumir muy bueno también. En pastillas es lo más recomendable. ¿Qué en pastillas? En pastillas uno la va a consumir 3 veces al día. Al tener en líquido solamente la va a hacer combinado con algún jugo o algo. Pero al consumirlo en pastillas es más seguro. Es más seguro porque la glucosamina la extraen de los, también al igual que el colágeno, de los animales. Vamos aquí. Más importante, lo que no le debe de faltar a un fisioterapeuta. Aquí es donde nosotros nos diferenciamos a un masajista. Aquí es donde nosotros nos diferenciamos de un famoso arregla huesos. Es un huesero que no tiene ningún estudio, ¿no? Incluso hay quiroprácticos que tratan de utilizar también esto de aquí, pero hay que saber usarlo. No es usar por usar. Cualquier persona lo puede usar, eso es cierto, porque no es cosa de otro mundo, pero hay que saber el tiempo, hay que saber graduarlo, hay que saber los megahertz, hay que saber cómo colocar los parches para que haya un buen funcionamiento. ¿Alguien de ustedes sabe cómo utilizar correctamente estos instrumentos de rehabilitación? Primero vamos con tu ultrasonido. Quiero que me expliques cuándo usas tú tu ultrasonido en el modo pulsátil y en el modo continuo. Les explico desde el inicio. No, creo que no me logro explicar. Bien, sobre el taladro de percusión. Es un taladrito, es un masajeador que tiene la forma de un taladro porque vibra y lo que hace eso de ahí es descontracturar, chicos. Ojo, en la terapia manual trabajamos con el método linfático, ¿ok? Lo que va a hacer este taladro de percusión, este taladro masajeador, lo que va a realizar es que llegue a un poco más de profundidad lo que genera las manos. Se lo vuelvo a repetir. Esto de aquí, lo que va a hacer este taladro de percusión, tiene 5 cabezales que va, uno para la zona muscular, uno para la zona de la columna, uno para músculos planos, el otro va a hacer puntos gatillos,
por último, uno que va a ser indicado solamente para articulaciones, ¿ok? Lo que va, como le vuelvo a repetir, a diferenciar este taladro de percusión en usarlo un terapeuta a una persona que hace masajes, es que la persona que hace masajes no va a saber utilizarlo en los músculos planos, no va a saber utilizarlo en el tema de la articulación, ¿ok? Les doy tiempo, si gustan, de buscar en Google cómo es el facial boom, taladro de percusión, y vas a ver, más o menos van a darse cuenta cómo es. Exactamente, para hacer a profundidad, como voy a repetir. Acá hay un truquito para usar este taladro de percusión. Al momento que ves que le estás haciendo tu terapia a tu paciente y ese paciente lo ves que demora en recuperarse, lo que va a hacer esto de aquí, tú vas a hacer que tu paciente tenga movilidad, le vas poniendo ese taladrito, mientras que él se va moviendo y ese músculo se va a relajar totalmente, y tu paciente se va a sentir liberado. Dependiendo de la forma como usarlo, ¿ya? Es dependiendo de cómo usarlo, como lo vuelvo a repetir, sino que el taladro va a llegar hasta la más profundidad, ¿ya? Imitaciones, ¿sí? Pero hay que saber diferenciarlo por los 5 cabezales que traen y por las 6 velocidades que traen. En el tema de ultrasonido, cuando hablamos del ultrasonido, como me indicó el joven que me dice de que el ultrasonido lo usa en sus pacientes, pero no lo hace en la articulación que duele. No a todos los pacientes le puede suceder eso de que yo lo paso en la articulación y le va a doler. El ultrasonido tiene 2 formas. Tiene en el modo pulsátil y en el modo continuo. En el modo pulsátil uno lo va a usar cuando la lesión es reciente. Cuando la lesión ha sido recién. Por ejemplo, doctor, estoy jugando fútbol, me caí, me duele mi nalga como no tiene idea. Ahí es donde yo trabajo con ultrasonido. En el modo pulsátil, este ultrasonido tiene hasta 3 MHz. La mayoría suele usarlo cuando la lesión es reciente en 1,5. Yo siempre lo uso, siempre, los 3 MHz. No sucede absolutamente nada, no genera ningún daño. Entonces, pero sí hay que saber usarlo en el modo pulsátil, como lo vuelvo a decir, cuando la lesión es reciente. Por ejemplo, cuando hablamos de la artritis y la artrosis, cuando yo uso el ultrasonido en forma continua, vamos a ayudarlo al paciente. Vamos a ayudarlo al paciente. Y hay dolor, como indica el paciente cada vez que uno le pasa eso, ¿qué es lo que hacemos? Bajamos megahertz. Incluso le puedes poner hasta 0.1, 0.2 de megahertz y vas a ver que no le va a suceder ningún tipo de dolor a tu paciente. En el tema del TENS, parchecitos que pasan la famosa corriente, son electroestimuladores. Claro, lo que va a hacer el TENS es darle movilidad a tus músculos, hacer que tus músculos se hagan más fuertes. Cuando yo hablo del TENS, es un electroestimulador que lo que va a hacer el TENS es ayudarme a que mis músculos se hagan más fuertes, si hay contracturas, soltarlos, hacer que mis tendones trabajen de la mejor forma, quitarles las inflamaciones, ¿ok? Fortalece. Exactamente. Ojo con el TENS. No todos los pacientes lo pueden usar. ¿Por qué no todos los pacientes? Pacientes con marcapaso en el corazón no pueden usarlos. Pacientes que sufren con alteraciones al corazón, cuando hablo de una taquicardia, no pueden usarlo. Pacientes que tienen alguna férula de fierro internamente, cuando hablo, por ejemplo, ha sido operado pues, de la rodilla y le han puesto clavos o le han puesto los tornillos o el platino, no pueden usarlo. Si lo tiene internamente, no pueden usar eso. Por eso siempre a su paciente ustedes tienen que preguntarle, ¿lleva usted algún marcapaso? ¿Sufre del corazón? No. ¿Tiene, por ejemplo, algún platino internamente? ¿Tiene clavos? No. Ok. Se le quita al paciente si en este caso tiene anillos, tiene collares, se le retira. Se le retira. Cuando yo coloco los parches, acá hay un secretito, que mientras más lejos están los parches, mejor es el efecto. Mientras que los parches están todos juntos, va a trabajar, sí, pero no va a tener un efecto fisiológico importante. En cambio, si yo los coloco distanciados, digamos a unos 10 centímetros, a 20 centímetros, va a estar bien, ¿ok? Va a tener mejor funcionalidad fisiológica, en este caso. Las ondas de choque, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre el TENS? El tema del ultrasonido, sí, no hay ningún problema. Lo que manda el ultrasonido son unas ondas, lo que van a hacer es quitar la inflamación, regenerar, ayudarte con el dolor. El tema del TENS es la cosa. El tema del TENS, sí, los pacientes que tienen marcapaso, que sufren de alteraciones al corazón, tienen platino, esas cosas no puede usar el TENS, ¿ya?
Eso siempre se le pregunta a su paciente qué es lo que tiene, ¿no? Y si alguna vez ha sido operado. En el tema de ondas de choque. El tema de ondas de choque, bueno, no todos los terapeutas, bueno, acá en mi país, en Perú, solamente existen, hay solamente centros que lo usan. En el caso yo sí lo uso, pero más que todo son para lesiones que han sido recientes. Es cuando uno usa la sonda de choque, cuando mi paciente recién ha tenido una lesión deportiva, va a ser excelente. O sea, lo vas a recuperar en menos de una semana. Y en pacientes que han tenido lesiones ya antiguas, por ejemplo, una artritis, artrosis de hace 1 año, 2 años, ayuda bastante también, ¿ya? Pero si tú lo combinas las ondas de choque más el ultrasonido y el TENS, por ejemplo, el TENS con el ultrasonido vas a hacer una terapia combinada. Y usas a la vez el onda de choque, vas a tener unos resultados magníficos. Ondas de choques es un poco elevado el precio, sí es costoso, por eso que no muchas clínicas la tienen ni tampoco muchos terapeutas de forma particular la usan porque es costoso. Similar, pero tiene distintas funciones. Por ejemplo, el ultrasonido manda unas ondas electromagnéticas que te van a ayudar a desinflamar y calmar el dolor. Las ondas de choques lo que van a hacer es regenerarte, pero mucho más rápido, porque sus megahertz son más potentes. En el tema de su continuidad son más potentes que un ultrasonido. Por eso le digo, si ustedes combinan el TENS con el ultrasonido, van a hacer una terapia combinada. Hay ultrasonidos que tienen para que le coloquen el TENS, ¿ah? Y más las ondas de choque, los tres juntos en un solo paciente, van a tener una terapia totalmente distinta al resto. En el tema del hielo y las compresas, acá hielo, estamos hablando de crioterapia, frío, y compresas calientes, que es la termoterapia. ¿Alguien me puede indicar cuándo usan hielo y cuándo usan compresas? ¿Alguien sabe cuándo usar ese tipo de agente físico? ¿Sabe cuándo usar la crioterapia y cuándo usar la termoterapia? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, te llegó un paciente que ya se lesionó, por ejemplo, hace 15 días? ¿Con qué le pones? ¿Con el hielo o con las compresas? Y estamos equivocados, porque cuando hay una lesión, la lesión pasando antes de los 15 días o hasta los 15 días es una lesión aguda. En cambio, pasando los 15 días ya es lesión crónica. Entonces el hielo se usa en lesiones agudas. Lesiones agudas. Hasta los 15 días uno puede usar el hielo, porque todavía hay secuelas, todavía hay bursa sinovial inflamada, entonces se va a poder usar el hielo. En el otro tema sobre las compresas, pasando los 15 días, digamos, 20 días, 25 días, un mes, 1 año, 2, 3 años, ya se usa todo lo que es termoterapia. ¿Okay? Si, por ejemplo, llega un paciente justo hoy día que tuvo un esguince de tobillo, ¿por qué colocarle hielo? ¿Qué es lo que te va a hacer el hielo? No te va a hacer las compresas. Claro, pero las compresas también desinflaman, también trabajan como un analgésico. Compresas también te van a desinflamar. Si has tenido un golpe de hace 1 año y te duele ahí, le vas a poner compresas, te va a calmar. Si le pones hielo que has tenido golpe de hace 1 año, te va a calmar porque trabaja como antiinflamatorio. Pero hay algo acá que los diferencia a ellos dos. Hay algo, por eso que siempre se dice antes de los 15 días se usa hielo, el por qué, y pasando los 20 días, ¿por qué hay compresas calientes? Hay algo que los diferencia a ellos dos. Muy bien, les explico. Hielo lo que va a hacer es el tema de vasoconstrucción y las compresas calientes va a ser un tema de vasodilatación. La compresa caliente va a hacer es que esos canales de sangre, como unas tuberías de agua, se abran y comience a irrigar la sangre hacia donde está la lesión, a regenerar ese músculo. En cambio, el hielo, cuando yo tengo un paciente con esguince de tobillo, lo que va a hacer el hielo es cerrarme todos esos canales de sangre, va a hacer una vasoconstrucción para evitar a que esa sangre siga lanzando líquido regenerador que produzca más hinchazón, más calentura, más inflamaciones. ¿Correcto? Lo que sucede ahí, digamos, pero hay que saber si, por ejemplo, digamos, si te pusieron en la rodilla porque sufres de artritis o artrosis, déjame decirte que ese terapeuta está mal informado y mal estudiado. Pero si es un paciente un terapeuta que te puso el frío,
después el calor, o el calor primero y luego el frío, en una lesión que tú has tenido tiempo, pero fue solamente por un golpe, lo que va a hacer él es romper las fibras de tus músculos para que le deje espacio a la irrigación, comienza a hacer un trabajo de lo que es el tema del líquido regenerador, va a hacer que tu músculo se regenere. Hay que saber cómo tratar eso de ahí. Por ejemplo, cuando sacas la papa recién sancochada, caliente, le echas el agua fría con hielo, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando a un vaso con agua hirviendo le echas agua con hielo, ¿qué sucede? El vaso quiebra, ¿no? Se rompe. Igualito es la papa, ¿quién se va a romper? Igualito es cuando tú al carro, por ejemplo, le echas de lo que estaba hirviendo, le echas el agua fría sin saber lo que vas a hacer. Se va a malograr. Y lo mismo sucede cuando a ti te ponen el hielo y las compresas en una lesión reciente. Yo te digo, si te la han puesto, tú has tenido una lesión de artritis o artrosis o un golpe reciente y han hecho eso, déjame decirte que ese terapeuta está mal estudiado. Las compresas calientes hay de dos tipos. Estamos hablando de compresas de arena y compresas de semillas. ¿Ya? Las dos trabajan de forma inflamatorias. Cuando te ponen las compresas calientes junto con un TENS, lo que va a hacer es que el calor, está pasando calor y el TENS va a hacer su trabajo de movilidad. Es una forma de actuar más rápido, ¿no? No, yo lo hacía, mejor dicho, cuando yo hacía las prácticas en un hospital, lo hacía de la forma más rápida para que el paciente se vaya rápido, pero no hay un efecto fisiológico bueno. Entonces es mejor hacerlo por primero las compresas, me tomo mi tiempo, vamos con las TENS, me tomo mi tiempo, ahora ultrasonido, me tomo mi tiempo, vamos con ondas de choque si las tengo, vamos con tiempo, ahora vamos con magneto. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí, un verdadero terapeuta tiene que trabajar con su paciente. No es solamente hacerlo, ganar el dinero y listo, me voy, se acabó. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Ya saben la diferencia entre hielo y las compresas calientes? ¿Alguien conoce el tema de la parafina? Nadie la conoce. O la cera líquida, mejor dicho. Algunos se lo conocen como la cera líquida. ¿Conocen o no la conocen, chicos? ¿Alguien que me dé alguna respuesta? Muy bien. Lo que hace la parafina. La parafina es como la vela, sino que derretida. Estamos hablando de las parafinas terapéuticas, porque hay parafinas que son para hacer manualidades. La parafina terapéutica lo que va a hacer es un potente antiinflamatorio. Inclusive, por ejemplo, cuando hay pacientes con artritis, artrosis o tendinitis, uno le coloca la parafina y la parafina trabaja 1000 veces mejor que unas compresas calientes. Porque genera calor hasta 1 centímetro más de la piel, o sea, llegando hasta la articulación. ¿Ok? La parafina hay muy pocos terapeutas que la conocen, muy pocos terapeutas que la usan. Si ustedes en su consultorio o donde trabajan le incluyen, traten de usarla para temas de articulaciones más que todos. Artritis, artrosis en la rodilla, artritis en las manos, artrosis en las manos. Cuando uno la vamos a aplicar, como al momento que uno la derrite, se hace líquida, la vamos a aplicar con un pincel. Vamos a hacer el método del pinceleado. Hay dos métodos, pinceleados, donde el paciente hace su baño. ¿Okay? En el tema del pinceleado, por ejemplo, en el tema de la rodilla, voy a meterle unas pinceleadas de 8 hasta 10 veces, pinceleándolos, los cubrimos con una bolsa negra, porque la bolsa negra viene derivada del petróleo y genera más calor, más sudoración, y la dejamos actuar por unos 40 minutos. En ahí. La dejamos ahí y luego la retiramos. Ese es el método pinceleado. De 8 a 10 veces pasamos como si estuviéramos pintando. En el tema del baño es cuando ya nosotros tenemos pues el parafinero grande, donde el paciente puede meter la rodilla. Ahí sí, como va directo hacia la parafina, el paciente puede hacerlo de entre 5 hasta 8 veces, nada más, porque si lo mete más, comienza a ser demasiado gruesa la parafina y puedes hacer que su irrigación de la sangre no esté bien. Entonces la forras igual con papel, con bolsa negra, esperamos igual 40 minutos, luego la retiramos y vas a sentir el alivio. Una vez que ya esté retirado, el paciente no puede mojarse, el paciente no puede coger ni agua fría ni agua caliente, simplemente abrigarse y hacer su descanso correspondiente, pues, ¿no? Ahora se recomendaría como así 10 sesiones, así igual el tratamiento, Sí, o algo más continuo. lo más adecuado es
trabajarlo de forma continua hasta 3 días. Pasados los 3 días descansamos y luego lo hacemos después de una semana, lo volvemos a hacer. Eso ya depende del terapeuta de cómo manda hacer sus sesiones de terapia a sus pacientes. ¿Sí? De hecho, parafina va a reemplazar a las compresas calientes en el temas articulares, ¿ya? Eso es lo que va a hacer, reemplazar a las compresas calientes en las zonas articulares, rodillas y manos, ¿ya? Lo que, como les digo, ya eso depende de cada terapeuta de cómo trata a sus pacientes, si lo hace 3 veces por semana, si lo hace 1 vez por semana o si lo hace todos los días. Eso ya depende del criterio de cada terapeuta y cómo ve el avance de su paciente para que ya le vaya indicando su cita, pues, ¿no? En el tema del magneto, el magnetoterapia, es una maquinita donde metes como unas formas circulares, como un túnel, metes la pierna o el brazo, y lo que va a hacer esto de aquí también es regenerar, también te va a ayudar. Mayormente esto de acá se usan en terapias deportivas, por ejemplo, en tendinitis de rodilla, cuando el tendón femoral está lesionado, cuando los ligamentos cruzados posteriores, anteriores están inflamados, han tenido una lesión, se usa el magneto, a eso de ahí, ¿ok? En el tema del infrarrojo, mayormente se usa para hacer los masajes, mientras que te va pasando calor, vas haciendo tus temas de masaje con tu taladro de percusión, o en este caso con tu método linfático, mientras que tú vas haciendo los masajes, va generando el calor, pues, ¿no? Entre las ondas del choque y el magneto, ¿ya? Ambos son caros, pero déjenme decirle que lamentablemente, pues, las ondas de choque le ganan al magneto, ¿ok? Pues si, por ejemplo, yo no tengo el dinero de trabajar con unas ondas de choques, voy a trabajo con magneto. Claro, las ondas de choque lo que hace es que tiene más megahertz, tiene más profundidad, las ondas de choques, ¿ya? En cambio, a un magneto, por ejemplo, acá nos enfocamos en ultrasonido, ondas de choque y magneto. Primero va el ondas de choque, luego el magneto y al final el ultrasonido. El ultrasonido más que todo es el reemplazante de las ondas de choque y del magneto cuando yo todavía recién estoy empezando a armar un consultorio. Entonces, si ya mi consultorio pues tiene ondas de choque y magneto, la mayoría va a dejar de lado el ultrasonido porque con el ondas de choque pues estás trabajando. O algunos terapeutas, ¿qué es lo que hacen? Trabajo con ondas de choque y magneto dejando un día y ultrasonido ya cuando te falten las últimas sesiones o el inicio de las sesiones, ¿ya? O también, ¿qué es lo que hacemos? Con ultrasonido te cobro un precio, con onda de choque te cobro otro precio, con magneto te cobro otro precio. El ultrasonido solamente llega a una potencia de 3 MHz. Las ondas de choque llegan hasta 100 MHz, el magneto pues llegan solamente hasta un 20 a 30 MHz. Eso es lo que lo diferencia de la onda de choque, pues, ¿no? El TENS se va a usar, pero no directamente en el espolón calcáneo, sino lo ponemos en la fascia plantar, la parte de los gemelos y en algunos metatarsos. Ahí lo colocamos, no va directamente donde está el espolón calcáneo, que el espolón calcáneo es un pedazo de articulación que le salió al calcáneo, ¿ya? Entonces, ¿qué vas a hacer? No vas a hacer nada ahí. Si tú lo colocas en la fascia plantar, en el tendón de la fascia plantar, lo colocas en los gemelos, lo colocas en el telón de Aquiles, lo colocas en los metatarsos, vas a trabajar músculos, tendones, nervios y músculos, y van a calmar ese dolor. Porque solamente el espolón calcáneo va a desaparecer cuando te hagan una operación, pero si tu paciente no quiere tener una operación, entonces lo que vas a hacer es activarle con el TENS o esos músculos y tu nervio. Una vez que uno active los nervios, el sistema nervioso, los músculos van a trabajar muy bien, van a hacer que eviten el dolor. Para ello también hay temas de lo que son ortosis, que se colocan para evitar los dolores. Bueno, siempre ustedes tienen que indicarle eso también a sus pacientes, de comprarse eso de ahí, para cuando se coloquen sus zapatillas, que sus zapatillas tengan alzas acolchonadas para evitar un dolor. Los infrarrojos, bueno, lo usamos, la mayoría lo usamos todos, mejor dicho. Como lo vuelvo a repetir, tú prendes el infrarrojo, apuntas, por ejemplo, a hacer el método linfático en una pierna, el infrarrojo, mientras que tú vas haciendo tu masaje, ¿no? Tu terapia manual, como ya sea con el taladro de percusión o con tus dedos pulgares o con todas tus manos, mientras tú vas trabajando, el infrarrojo te va generando el calor, pues, ¿no? En cambio, las compresas calientes, tú las vas a poner, las vas a retirar y se te va a enfriar la piel nuevamente o los músculos. En cambio, con el infrarrojo, mientras que tú vas trabajando, eso sigue caliente. Solamente lo que va a hacer es generar calor.
pero el único que va a trabajar de forma profunda en el tema del calor es la compresa según el tiempo que uno lo ponga hacia el paciente. Miren chicos, la mayoría lo colocan cubierto de una toalla. Yo les recomiendo que vaya directo, no a la piel, directo en la ropa que tiene el paciente, porque si uno lo forra con una toalla no pasa lo mismo calor. Yo hago así, igual el hielo, no lo forro con una toalla, lo voy pasando directo, Por eso siempre al paciente se le pregunta, no puedes dejar tú a tu paciente de lado para irte a atender a otro paciente. Tú tienes que estar con tu paciente y preguntarle, ¿cómo está? ¿Hay calor? ¿Le quema? No, estoy bien, muy bien. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Nunca lo forren con trapo. ¿Por qué? Porque con trapo no le vas a quitar más calor. Cambio directo, es mejor el efecto. Es mejor directo hacia la piel. O sea, no hacia la piel, pero esto, por ejemplo, si el paciente está con su ropa, la ponen, está bien. O con la funda de almohada, claro, con la funda de almohada como es delgada, pero ya encima de la ropa del paciente ya le estás quitando algo de calor, ¿no? Entonces es mejor así directo. Yo lo trabajo así y los resultados son mejor. Te lo digo así de forma particular, pues, ¿no? Lo bueno que tiene esta carrera ya, de terapia es infinidad, es muy larga. Esta carrera es muy larga, nunca termina. Aparte de los instrumentos de rehabilitación, otros agentes que también se usan son la ozonoterapia, es el plasma rico en plaquetas, es el ácido hialurónico que se inyecta, las infiltraciones de forma natural, más no las de corticoide. Eso seguro, conforme va pasando sus cursos, van haciendo sus diplomados y le van a ir llevando esos cursos, pues, ¿no? El tema de terapia física es muy extensa, pero muy extensa. No solamente es aquí, hacer ejercicios, hacer rehabilitación y colocar máquina, no. El tema de las terapias es muy extensa. Aquí, chicos, en el tema de rehabilitación laboral, ahí donde ustedes se van a sentir importantes, donde ahí ustedes se van a dar cuenta cómo son como profesionales. Acá, en terapia de rehabilitación laboral, es cuando hay un paciente, pues, no digamos, un accidente y fue, por ejemplo, a mí me pasó que yo tenía una paciente que trabajaba en el campo, se cayó y se rompió la cadera, ¿ok? Se le salió la cadera. A la paciente le colocaron una prótesis de cadera, pero la paciente, nuevamente la prótesis se le salió. Yo trabajé con esa paciente, y aquí es donde uno se da cuenta. Esa paciente lo que va a buscar es una orientación profesional, una formación profesional. Lo que hice con mi paciente, la paciente pensó que nunca más iba a caminar, estuvo postrada. Yo la trabajé después de 2 años. Yo la conocí, estuvo ya postrada 2 años. Yo empecé con su rehabilitación. En 6 meses la paciente comenzó a caminar y a la actualidad la paciente trabaja ahora se mueve con lo que es el andador. Entonces, chicos, nunca ustedes tienen que ponerse límites. Nunca digan no se puede. Nunca digan no, está difícil tu proceso, porque el paciente lo que requiere es esto, que le den un aliento a seguir. Por eso que la rehabilitación laboral es un proceso continuo, una coordinación de rehabilitación que vas a tener tú con tu paciente, para que ese paciente pues no se sienta, todo el tiempo va a estar postrado en una cama. ¿Ok, chicos? Eso apréndanse, que es una rehabilitación laboral. Es cuando tu paciente va a buscarte a ti, porque sabe, porque va a confiar en ti. Una vez que tú trabajes, ese paciente lo vas a ayudar a que ese paciente nuevamente se levante y continúe, de repente no haciendo sus labores de trabajo como antes, pero sí vas a hacer ese paciente ya pues nuevamente camine, al menos se mueva en una silla de ruedas y ya no esté postrado todo el tiempo en su cama. Con esto yo termino el tema de la explicación. Ya sobre el tema de sus certificados se comunican a los números que están ahí. En la diapositiva también se lo van a pasar a cada persona que ha estado en este curso. En este caso, tu paciente, lo primero que tienes que ver ahí, ya si cuánto tiempo primero lleva tu paciente ya contigo haciendo rehabilitación y terapia física. Recomiendo, como ya vas bastante tiempo ya tu paciente, que trabajes aquí, enfócate, mira, en el tema del instrumento de rehabilitación, ¿ok? Mira, ve, en tu tema de tus ejercicios, ¿ok? Enfócate solamente en ejercicios. ¿Ah? ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Primero, vas a colocarle el TENS. Vas a colocarle el TENS con 4 parches, ¿ya? Vas a colocar uno en la altura del hombro, bajito de la parte del acromio, ¿ya?
se lo vas a colocar ahí uno, después el otro parche se lo vas a colocar en la parte de la escápula, el otro parche se lo vas a colocar en la parte del trapecio y uno se lo vas a colocar en el bíceps, ¿ok? Al momento que comiences a trabajar con el TENS, le pones el TENS a la intensidad que él te aguante, por unos 15 minutos, ¿ok? Cuando él te diga ya, hasta ahí nomás, ¿qué es lo que vas a hacer tú? No lo dejes de costado hasta que termine el TENS. Cuando él esté pegado a los parches, haz que él comience a mover como si estuviera nadando, como si él estuviera nadando, como si él estuviera nadando. Si te indica me duele, no pares, no pares. Continúe, continúe. Si te indica me está doliendo más fuerte, que continúe. Él solo te va a decir ya me está bajando el dolor. Cuando comienza a bajar el dolor, le sigues haciendo hasta que ya no tenga dolor. Una vez que ya no tenga dolor, le retiras el parche, comienzas a trabajar con tu taladro de percusión, en este caso si es que lo tienes. Comienzas a hacer que tu paciente siga moviendo como si estuviera nadando, que siga moviendo como si estuviera nadando, le vas colocando el taladro de percusión a altura de tu trapecio, a la altura del bíceps. Una vez que ya terminaste con eso, le aplicas, si tienes, en este caso, no tienes ondas de choque, le aplicas el ultrasonido en modo continuo, 10 megahertz, o sea, todos los megahertz, en modo continuo, solamente en las zonas articulares, pero que él siga moviendo, que no deje de mover su brazo. Vas a trabajarlo así al menos por 3 a una semana, de 3 días a una semana, vas a ver tus resultados. Lo que sucede aquí es que seguro tú le haces ya los agentes físicos hasta que acaben, le retiras, y al final le haces unos pequeños ejercicios, pues su músculo tiene que estar ya preparado a lo que él hacía. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna patología por preguntar, de repente para ayudarlo? Claro, y se usa el TENS. El TENS, en este caso, si tu paciente requiere, si me indicas que tiene ese tipo de patologías, el TENS se lo vas a aplicar no mismo en la columna, ¿ok? Te lo vas a aplicar, palpitas la columna, calculas de la palpitación de la columna, donde tiene la lesión, calculas 2 centímetros nada más. Pum, pones un parche y calculas el otro 2 centímetros a tu lado derecho, a tu lado izquierdo, le colocas 2 parches. ¿Ya? Los otros 2 parches que te sobren, se lo colocas los más allá, por ejemplo, de donde están los parches, unos 5 a 10 centímetros más allá, para que chapen músculos. Le colocas igual el TENS por a la intensidad que tu paciente te indica, por unos 15 minutos igual, y encima le pones la compresa caliente. ¿Ya? Cuando él esté con las compresas ya calientes, como él va a estar boca abajo, lo que tú vas a hacer es que tu paciente comience a hacer el método delfín, o sea, que va a comenzar a levantarse como si, o sea, como si quisiera levantarse, solamente la parte de la espalda, va a comenzar a levantarse, sube, baja, así lo vas a hacer por 10 sesiones. Luego descansa un ratito hasta que antes se apague el TENS, continúas de nuevo. Una vez que tu paciente termina, agarras, sientas, ¿qué es lo que vas a hacer? Cojas su liga, pero con las manos hacia atrás, ¿ya? Y comienzas a trabajarle, haga movilidad, o sea, sacando pecho y jalando los brazos. Y si puedes, a ese paciente, depende de cómo tú le mandes a hacer sus terapias, si son continuas o intercaladas, dale que le coloquen el kinesiotype, la cinta kinesióloga, no sé si habrás visto. Tú le puedes aplicar, lo aplicas a los costados de la columna, en forma de V. Lo primero que vas a hacer es ponerle claro a sus familiares y decirle, estamos hablando de lesiones, de patologías, son que van a continuar avanzando. Lo primero es que ese paciente no lo vas a poder recuperar en una semana ni en 10 días, lo vas a poder recuperarlo mucho en 4 meses, así te lo digo. Para tu tema, primero, tú tienes que indicarle a tu paciente o a sus familiares, decirle, si yo combato calmar el dolor de la artrosis y evitar que esa artrosis continúe, voy a poder trabajar la hipercifosis, ¿ok? No puedo trabajar la hipercifosis primero, sabiendo que mi paciente está con la artrosis y dolores en la rodilla, porque si no, ¿cómo se va a parar para que él pueda hacer esos ejercicios? ¿Cómo él se va a parar para que él pueda sentarse en una pelota? No se va a poder. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Aquí, si en el país donde estás encuentras la parafina, ¿ok? Te lo aplicas, como te indiqué, derrites, la aplicas en el método pinceleado, esa parafina quema, pero no te va a irritar la piel, no te va a hacer ampollas ni nada, ¿ya? Le aplicas entre 8 a 10 veces, forras con una bolsa negra, esperas 40 minutos. Una vez que ya está, la retiras y con tu taladro de percusión, si lo tienes, en la parte posterior de las rodillas, comienzas a ponerle ese taladro, ¿ok?
que él vaya moviendo las rodillas, las estire, las doble, las estire y las doble. Solamente lo vas a hacer por 5 veces que él haga ese movimiento. Tu taladro va a seguir ahí, atrás. Una vez que tú termines con tu taladro, vas a ponerle el TENS atrás de la rodilla, un TENS atrás de la rodilla, uno adelante en la altura de los meniscos, los otros 2 se lo vas a aplicar en la pierna, en la parte muscular, ¿ok? Uno en la parte muscular de la pierna adelante y la otra posterior, o sea, atrás. Después terminas ahí con tu TENS, lo dejas a él echadito ahí hasta que termines con el TENS. Una vez que ya terminaste con tu TENS, le colocas las compresas calientes en la parte de atrás de la rodilla. Y con eso vas a ver que vas a encontrar una mejoría con tu paciente. Después que tú tengas ya con eso, ya pues vas a poder trabajar la hipercifosis. Si no, nunca vas a poder trabajar con la hipercifosis y a la vez con una artrosis. No se va a poder. ¿Me explico? Bueno, yo también tengo la especialidad de farmacología terapéutica. Cuando ustedes le indiquen a su paciente tomar un medicamento, chicos, eso es bajo un tema estricto, muy, pero muy estricto. ¿Ah? Siempre pregúntenle a su paciente si sufre de alguna otra patología, si sufren de corazón, si son diabéticos, si sufren de la presión alta, si tiene problemas del corazón, si tiene problemas en el cerebro, ¿no? Si está tomando otros medicamentos. En el tema de los medicamentos antiinflamatorios, siempre es tratar de darle a los pacientes AINES. Hay pacientes que son alérgicos a los AINES, como el naproxeno, el paracetamol, ¿no? Entonces, eso de ahí, en el tema de los medicamentos, chicos, tienen que llevar un curso especializado para eso. Yo les puedo decir, ¿no? Dale medicamento tal, ¿no? Dale, por ejemplo, un diclofenaco combinado con una dexametasona y vas a ver que tu paciente va a estar bien. Pero ponte que tu paciente sufra de la presión alta, le vas a dar una dexametasona y vas a hacer que la presión vuele y lo puedes hasta matar. Si le vas a dar un diclofenaco y ponte que sea alérgico al AINE, vas a hacer que tu paciente recurra por emergencia. Entonces, todo eso uno también hay que preguntarle a su paciente. ¿Ya? Entonces, en el tema de los antibióticos no lo voy a ayudar, más que todo en los antiinflamatorios y analgésicos, son los únicos que lo van a ayudar. Claro, mírenme, el tema de la artrosis en un paciente con diabetes, siempre mayormente se le da lo que es el Neurobión, ¿okay? Que es un medicamento que no le afecta a los diabéticos, es una vitamina para que los nervios se activen. ¿Ah? Pero si ese paciente, por ejemplo, ¿no? Si ese paciente está llevando con un médico especialista tratándole su diabetes, un endocrinólogo, un médico internista, ustedes también como personal de salud le dicen a su paciente o a su familiar, indíquele a su médico si puede tomar el diclofenaco o si puede tomar, por ejemplo, en este caso un Dioxaflex. Una vez que ellos le pregunten a su médico y el médico diga que sí, ok, tú les prescribes y le das que lo tome cada 12 horas. Para que tú puedas trabajar también sin dolor. Sí, porque si uno se pone a caminar un rato y, ay, tengo mucho dolor y es bien limitado, ¿no? El tratamiento. Claro, por eso, o sea, si es paciente diabético, tienes que tratarlo bastante también con parafina. Más que todo la parafina, como voy a repetir, es un método que va a ser infalible en el tema de artritis y artrosis en la zona de la rodilla, de las manos. Es muy bueno. Gracias. Y chicos, ahí en el chat he dejado mi número personal por si hay tienen temas de patologías en las que los puedo ayudar o si desean que también los ayude con otros temas, pues, ¿no? Tiene 4 hernias discales. Siente, ok. Hernias discales. Cuando tu paciente tiene lo que son las hernias discales, no sé si tú sabrás cómo son las hernias discales, son unos globitos que cuando tu columna se entúa, salen unos globitos que chocan contra tu nervio, lo oprimen y te producen todo ese dolor. Esa es una hernia discal, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer con ese paciente? Hacerle más que todo ejercicios para su columna, echarlo en la pelota y que tu paciente, y mientras que tú le agarres el cuello al paciente, él se vaya estirando. ¿Para qué? Para que tu columna tenga una descomprensión y evite acentuar mucho y haga ese globito ahí que le choque con el nervio y le produzca el dolor, ¿ok? Pero siempre sabiendo que tu paciente no tenga un tema de, por ejemplo, de osteoporosis o artrosis. Si solamente es hernia discal, es hacer eso, o también derivarlo a un especialista, por ejemplo, a un quiropráctico, para que solamente le hagan una descomprensión. Una sola descomprensión, haces todo el trabajo después con el tema de tus ejercicios y rehabilitación.
Lo primero que tú tienes que hacer ahí es mandarle a sacar una ecografía, más no una radiografía, una ecografía de partes blandas, saber qué es lo que está siendo afectado. Si hay inflamación de tendón, o hay rupturas de tendón, o hay rupturas de ligamentos cruzados, o hay rupturas de meniscos. Entonces solamente lo van a poder diagnosticar con una ecografía. Una vez que a ti te vengan y te digan, ¿sabes qué? Tendinitis o tengo los ligamentos cruzados anteriores o posteriores inflamados, lo que vas a hacer ahí es trabajarle si tienes tu TENS, le pones tus TENS en la parte de atrás y compresas calientes, bien puestos ahí por unos 20 minutos, luego los retiras y le haces un método linfático infrarrojos. Por finalizar, ya en sus últimas sesiones le colocas su parafina de regalo para que él ya pueda tener esa movilidad con tu taladro de percusión, lo más importante. En la parte del músculo conecta junto con la pelvis, en la parte del costadito de la rodilla hay un huesito que se le denomina la pata de ganso, que se conecta junto, hay un tendón que sale de ahí que se conecta junto a tu muslo. Ese es el tendón de la pata de ganso. Comienzas a trabajarle con ese taladro de percusión, trabajar ese tendón y vas a ver que ese paciente va a tener resultados en el tema de su rodilla, pero siempre y cuando solamente haya tendinitis, haya inflamación, porque si ya hay rotura, el tema de trabajo de fisioterapia es extenso. Se puede sí recuperar, pero es bien extenso. Perfecto, muy amable, gracias. Listo. Bien, chicos, con eso me despido. Si en caso de pedir su certificado, pueden hacer a los números. Posiblemente que esté dictando diplomados en temas de especializaciones, en terapias traumatológicas, en terapias deportivas, en terapias reumatológicas, en terapias neurológicas, terapias de columna. Ya se pueden poner en contacto con el instituto, que les va a brindar toda esa información, pues chicos, ¿ok? Me hubiera gustado quedarme más tiempo con ustedes, pero también tengo otros deberes que cumplir.